Bueno, entonces vamos a comenzar. La vez pasada gastamos un tiempo considerable trabajando empezando a trabajar con la caracterización de los vértices en un grafo. Y hicimos una discusión detallada de cómo se comporta el grado de los nodos, el grado de los vértices, teniendo en cuenta varios ejemplos. Entonces, la vez pasada hablamos del grado, la vez pasada hablamos de la distribución del grado y hablamos de los comportamientos típicos de los vértices en ese sentido. Entonces, después de haber hecho como varios ejemplos y de haber, digamos, visto un poco cómo hacer las cuentas y cómo, digamos, hacer la implementación computacional, quedamos en que el grado, digamos, es un buen punto de partida y de hecho es uno de los más populares. Yo jamás arranco a analizar una red sin haber estudiado bien cómo se distribuye el grado, sobre todo porque los modelos probabilísticos que vamos a empezar a estudiar en un par de semanas, eh, muchos de ellos tratan de caracterizar el grado de la manera más fiel posible. Entonces es siempre un buen punto de partida para analizar el sistema. Hoy vamos a dar un pasito más allá en la caracterización de los vértices, trabajando con otras medidas de tendencia central, otras medidas de eh, caracterización sobre la importancia que tienen los vértices en la red. Entonces aquí la literatura es muy amplia. Aquí hay muchísimos desarrollos en ese sentido. Igual un poco como, yo las asemejo un poco como con las medidas de tendencia central en un conjunto de datos cuantitativo, por ejemplo. Usted sabe que, no sé, existe el promedio, la mediana, la moda, la medida recortada, la medida aritmética, la medida geométrica, como que hay y muchas medidas. Eh, lo mismo aquí, digamos que hay un montón de medidas que se han diseñado a través de los años para caracterizar la importancia de la red eh, y poder, digamos, detectar esos nodos relevantes. Ya vimos una que fue el grado, ya vimos una que fue el grado y digamos que es la que primero hay que mirar siempre, pero se han trabajado otras a través de los años, sobre todo tratando de definir la noción de importancia, es decir, cuando uno quiere identificar aquellos nodos que son importantes de cierta manera, pues la pregunta, bueno, es ¿qué es importante? Entonces, todas estas medidas, digamos, tienen el mismo foco, tienen el mismo centro, que es detectar los nodos importantes, pero cada una tiene su propia definición de importancia. Eh, um, y en particular, nosotros vamos a estudiar aquí las tres más importantes, el closeness, el betweenness y las medidas basadas en valores propios, basadas en eigenvalues. Entonces, yo me voy a atrever como les venía diciendo desde hace un par de clases, voy a tratar de tener todos los términos, tanto en inglés como en español, para que usted, digamos, tenga las referencias cuando vea la literatura. Y yo voy a tratar de hacer la traducción lo más cercana a la realidad posible, pero pues es bueno tener las dos opciones. Estas tres medidas son como las más populares y son las que, digamos, yo siempre he visto como que trabajan más en términos tanto prácticos como teóricos, así que nos vamos a centrar en esas. Y eh, um, de alguna forma, pues no hemos ido todavía sobre los detalles y sobre las fórmulas y eso, ya vamos a irnos enseguida. Eh, Todas estas medidas tienen una versión normalizada, es decir, tiene una versión de las medidas que vive entre 0 y 1. Y eso, más allá de la fórmula y más allá de, digamos, las expresiones analíticas, lo importante es que tener esas medidas en una versión, en un formato normalizado, nos permita a nosotros, digamos, tener puntos de mm, comparación justo, pues porque lo que uno hace en la práctica es, yo tengo una red y bueno, después de ver la distribución del grado y ver, digamos, los nodos más populares o más sociables en ese sentido, yo lo que hago usualmente es calcular todas las medidas y
y tratar de identificar los nodos que se puedan clasificar como importantes dependiendo de todos estos criterios. Entonces, tener como versiones normalizadas de las medidas es bueno para poder, digamos, facilitar la comparación. Eh, y la normalización, la verdad es que no es nada del otro mundo, simplemente es tomar la medida y multiplicarla por una constante apropiada para que la medida viva entre 0 y 1. Entonces, vamos a indagar un poco cómo funcionan estas medidas digamos, en los dos aspectos, tanto en el teórico como en el práctico, ver cómo digamos, todas las medidas, digamos, tienen un propósito diferente dependiendo de la noción de importancia y, y vamos a ver cómo se aplican, cómo se calculan y cómo se interpretan. Entonces vamos a iniciar con las medidas de centralidad basadas en la cercanía. Así las traduje. Vamos a trabajar el closeness. Entonces, en este sentido, vamos a decir que un vértice se considera importante si el vértice se encuentra cerca de muchos otros vértices. Entonces aquí la medida se define, hay, digamos como varias, digamos, modificaciones de esta medida. La vamos a representar así como un C y con un subíndice en C de closeness. Entonces, para cada nodo vamos a calcular el inverso de la suma de las distancias geodésicas, es decir, de los caminos de las caminatas más cortas a los otros nodos. Entonces, básicamente lo que quiere decir esta medida es que si usted tiene un nodo y ese nodo se encuentra cerca de muchos otros vértices, entonces al hacer el inverso de las sumas de las distancias, pues le van a quedar, digamos, números que van a ser grandes, entre comillas, si el nodo se encuentra rodeado o se encuentra, digamos, a caminos cortos de otros vértices. Y pues simplemente cuando usted tenga valores del closeness, valores de esta medida central altos, es porque el nodo va a ser importante. De pronto un poco, digamos, análogo a lo que ocurre con el grado. Entonces esta es una medida basada en las distancias geodésicas y algo chévere es que, pues bueno, nosotros tenemos pues aquí la fórmula y la expresión y todo eso, pero como se basa en las distancias geodésicas, pues es bueno tener como una implementación que lo haga rápido por nosotros. Lo vamos a ver ahorita en iGraph también cómo funciona. Entonces es como la primera forma de eh, tener en cuenta cuándo un nodo es importante, a través de las distancias geodésicas, el inverso de las distancias geodésicas, y viendo si el nodo se encuentra cerca de otros. Ahora, esta es una noción de importancia, basadas en cercanías, basadas en distancias, pero no es la única. Existe precisamente entonces la siguiente, que es el betweenness, que es la centralidad basada en intermediación, si se quiere. Y aquí, digamos que la noción es también un poco directa, la noción es bien sencilla de entender, y es que vamos a decir que un nodo se considera importante, porque recuerde que aquí estamos tratando de definir importancia de alguna forma, si ese nodo se encuentra no en la mitad precisamente, pero si se encuentra entre otros pares de vértices. Es decir, si nosotros tenemos un nodo que se encuentra en el medio del camino entre las trayectorias de otros vértices, vamos a decir entonces que el nodo es importante. Y la razón por la cual esa definición de importancia, digamos, tiene sentido, es porque si el nodo se encuentra en las trayectorias, en el medio de las trayectorias de otros vértices, es porque hace parte del proceso de comunicación entre los nodos. Por eso es que esa noción de importancia tiene, digamos, sentido. Aquí la definición, fíjese que es un poco más elaborada en el sentido que tenemos que tener
ya no solamente en cuenta las distancias del vértice que estoy estudiando, sino tenemos que tener en cuenta todos los pares de vértices y si el vértice que estoy considerando se encuentra en esa trayectoria. Entonces la definición de la medida pues va a tener en cuenta muchos otros aspectos. Entonces aquí tenemos que totalizar y la cantidad que tenemos que totalizar es una cantidad que depende, número uno, de los caminos, de las trayectorias que pasan por B, que es, digamos, la cantidad que se encuentra en el numerador. Y aquí fíjese que somos muy explícitos en la notación diciendo que B se encuentra dentro de la trayectoria. Y esta función sigma, obviamente, pues el concepto es fácil, pero la implementación puede ser un poco complicada si la tratáramos de hacer manualmente. Y entonces, una vez establecemos el número total de caminos que pasan por B, pues digamos que ponderamos o tenemos en cuenta el número total de caminos independientemente de B o no. Entonces, de lo que hay que notar aquí es que ya sea que usted trabaje con medidas de cercanía, donde aquí el concepto es de estar cerca o de intermediación, que es estar entre trayectorias, lo importante es que una vez usted ya vaya a calcular las medidas, usted obtenga esa medida para todo el conjunto de vértices, ¿no? Es decir, aquí yo hago la definición en términos de un vértice genérico V, pero recuerde que esto usted lo calcula para todos los vértices. O sea que si usted fuera a hacer el cálculo de esto, usted va a tener tantas mediciones, va a tener tantas medidas de importancia como vértices haya en la red. Entonces, usualmente es bueno hacer como un arreglo, es bueno hacer como una matriz, por ejemplo, de n por 3 o de n por 4 si usted quiere, donde en cada columna usted va a guardar, por ejemplo, el grado, luego el closeness, luego el betweenness, y por último, hay otra medida que también es muy popular. De hecho, en el seminario que hubo en el departamento hace poco, se utilizó un poco de esta teoría espectral para definir particiones, bueno, en un espacio específico que estaba comentando el conferencista, pero que es muy popular. ¿Alguien quiere hacer una intervención? Ya le doy la palabra. Que es muy popular en términos de ah, cómo definir la importancia. Y es, vamos a decir entonces, que, y este es como una definición un poco cíclica en el sentido que vamos a decir que es importante si a su vez los vecinos que tiene son centrales de alguna manera, y eso lo vamos a hacer a través de los valores propios de unas matrices específicas. Pero entonces antes de continuar como con la explicación, quisiera darle la palabra la persona que quería intervenir. Profesor, buenas tardes y a Bueno, todos. Profe, un temita ahí en el 3.1 quería mirar, o sea, aquí la idea, digamos, digamos, de esta medida, o no sé si se puede decir de esta estadística, digamos, es, uh-huh. yo lo que estoy viendo aquí abajo en el denominador es que lo que empieza a sumar son los vértices que están más cerquita. Entonces, como están muy cercas, pues no sé si aquí no entiendo la distancia, como en qué términos se midan, que sea poca distancia o mucha, pero yo supongo que si están muy cerquita, pues deben ser, digamos, como muy cerca a cero. Entonces, como es uno sobre algo muy cerquita a cero, entonces eso al fin y al cabo, digamos que la centralidad, mientras más grande sea el número, entonces va a ser ese como el estadístico. No sé si de fondo estoy pensando mal, profe, como en ese sentido. Como No, uno grande. está perfecto, porque muy buena la interpretación, porque entonces si las distancias, entre más pequeñas sean las distancias, entonces el denominador, perdón, va a ser más pequeño y entonces la medida va a crecer, ¿no? Entonces, y entre más grandes sean las distancias, quiere decir entonces que el denominador va a estar más grande, entonces el valor va a decrecer. Entonces, precisamente vamos a obtener el efecto deseado porque
Entre más grande sea el estadístico, entre más grande sea la medida, es porque el vértice va a estar más importante, ¿no? Entonces, es precisamente eso. Si estoy cerca de otros vértices, entonces quiere decir que el denominador me va a dar más pequeño, por lo tanto, toda la división, si se quiere, va a dar más grande, entonces vamos a decir que el vértice es más importante. Y entre más grandes sean las distancias, o sea, la sumatoria me va a dar más grande, la división va a ser más pequeña, entonces el, el valor de la estadística va a ser más pequeñito. Entonces, esa es exactamente la interpretación. Obtener medidas que entre más pequeñas me digan, bueno, el nodo no es tan importante, y entre más grandes, que el nodo sí es importante. Entonces, nada, la intuición está perfecta. Y algo importante es eso también, que cada una de estas estadísticas se calcula para cada uno de los nodos. Entonces, si tengo 100 nodos en la red, tengo que calcular la centralidad para cada uno de los nodos, lo mismo que con el grado. Y ahí sí empezar como, no sé, tal vez a través de algún método gráfico o a través de pronto de algún resumen numérico, pues identificar los valores más grandes o más pequeños. Pero la intuición estaba perfecta. Lo mismo pasa en la de intermediación y lo mismo va a pasar en esta de que yo, no sé, traduje así la centralidad propia. La verdad no sé el término, el español, cómo debe ser, es el eigencentrality, así debe ser. Mm, Y en ese caso, digamos que la intuición va en la misma dirección. Y es aquí como que la definición y como que la implementación no es tan directa como en las otras dos, porque digamos en la primera, en las de cercanías, pues sí, es el inverso de las distancias, ya la interpretación me la decían hace un segundo y está perfecta la intuición. Eh, Aquí en las de intermediación, pues también, porque es el acumulado de las razones o las proporciones de los caminos en donde B está en el medio en la trayectoria y en los que no. Entonces, digamos que ahí como que la intuición funciona un poco más fácil. En esta de los vectores propios, pues porque como se basa en teoría espectral y digamos que ver o visualizar un poco los valores propios y los vectores propios de una matriz no es tan, digamos, directo. Eh, Aquí, digamos que la definición es un poco más abstracta porque entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Eh, Vamos a tener que considerar un problema de valores y vectores propios, donde la matriz de insumo es la matriz de adyacencia, la matriz donde tenemos registrada toda la red. Eh, y entonces, a pesar de que obviamente no estamos haciendo ni la demostración ni no estamos, digamos, viendo como la razón teórica por la cual esto tiene sentido, eh, vamos a eh, elegir como medida de centralidad um, el valor que nos da como la solución a este sistema, a este acumulado de, que obtenemos cuando resolvemos el sistema de valores y vectores propios que les estoy mostrando. Ahora, digamos que aquí hay como muchas elecciones que hacer, hay como, digamos, digamos, caminos por donde seguir. Por ejemplo, bueno, ¿cuál valor de alfa es un valor, digamos, que hace sentido trabajar? ¿O con qué valor propio es el que hace sentido trabajar? Eh, y la literatura recomienda que deberíamos trabajar con el valor propio cuyo inverso sea el más grande. Esa es como, digamos, la recomendación, pues porque estamos teniendo en cuenta como el impacto más importante que nos da la matriz de adyacencia. Pero digamos que es como, a pesar de que no tiene como una noción algebraica o analítica tan fácil de ver como en las otras dos medidas, la intuición de alguna forma es la misma y es, una vez usted resuelve
sistema de valores y de vectores propios, este problema, con un valor fijo de alfa, es decir, vamos a trabajar con el vector C, vamos a trabajar con el vector C correspondiente al valor propio más grande de alfa, y vamos a totalizar simplemente todas las entradas de C que estén en el conjunto de los vértices. Entonces, intuitivamente, uno puede ver dos cosas. La primera es que, número uno, estamos utilizando la matriz de adyacencia como insumo, es decir, estamos utilizando los datos relacionales para poder establecer el vector propio. Y número dos, estamos totalizando sobre las entradas del vector propio que estén en los extremos de las aristas. Por eso usted ve aquí que U y V pertenecen a E. Es decir, usted va a totalizar sobre los U's que hacen parte de alguna arista. Entonces, por eso es que de alguna forma tenemos como que una noción de importancia en el sentido que pues vamos a considerar más sumandos cuando pues el valor sea como más popular o tenga más conexiones. Pero mi punto original y mi punto, digamos, estrella aquí, y es como uno de los primeros mensajes para llevar a casa hoy, es más allá de la noción de centralidad que usted decida trabajar, más allá de si es una noción de cercanía, más allá de si es de intermediación o es una centralidad propia, usted tenga en mente que está haciendo esto para poder detectar los nodos más populares. ¿Cuál noción de cercanía es la mejor? No hay una respuesta. Digamos que esto es Qué pena, lo un cálculo interrumpo. subjetivo. Ya te doy la palabra. Listo. La idea es apoyarse en todas las herramientas y como todas las opciones que tenemos de estadísticos para identificar esos vértices. Adelante, por favor. Sí, profe, es que usted aquí habla de centralidad y eso y se me viene a la mente como ese tema de profundidad en análisis multivariado. Y ahí abajo no sé por qué se me vino a la mente la distancia Mahalanobich. No sé si tenga algo que ver ahí, No he como lo visto. de Ok. descomposición espectral. Entonces me vino a la mente ahí. Cuando he visto las aplicaciones de la teoría espectral en esto de las redes, no he visto una conexión directa con la distancia de Mahalanobich en el sentido de tener, digamos, exactamente la misma forma cuadrática como la que estamos acostumbrados en ese escenario. Pero lo que sí salvo de pronto en términos de similaridad es que en ambos escenarios, en ambas instancias, estamos tratando de utilizar la matriz que tenemos como insumo, como la matriz de datos que tenemos como referencia para poder establecer cierto tipo de noción de cercanía o algo así. Entonces digamos que la respuesta concreta es que no conozco una conexión directa de la distancia de Mahalanobich con esto de las medidas de centralidad, pero la dirección es similar en el sentido que queremos establecer una noción de cercanía. E igual que en el cálculo y en la inferencia multivariada, y es lo que vamos a ver a continuación, pues todas estas medidas de alguna forma están ya implementadas y estandarizadas porque son ya medidas que tienen bastantes años, ¿no? Por lo menos 30, 40 años. Y me gustaría que viéramos entonces ahora cómo lo hacemos y cómo las interpretamos en un par de casos concretos como lo hemos venido haciendo con las demás, redes. Entonces, este primer ejemplo es un ejemplo que, aquí yo les pongo todo el código, ya ahorita lo vamos a examinar un poco, que viene examinando nuestro caso de el grupo de individuos en el sistema social de la academia, donde había dos facciones. Y aquí quisiera mencionar un par de cosas en términos de la implementación. La primera es que, bueno, esta es la primera vez que vamos a utilizar algo de código foráneo de una librería que no habíamos
digamos, trabajado antes, que es esta SNA de, es como Social Network Analysis. Y aquí viene, digamos, una de las comentarios bien importantes, sobre todo cuando ustedes vayan a hacer sus casos de estudio, y es, siempre asegúrense que estén trabajando con el tipo de objetos para el cual están diseñadas las librerías. Me explico. Nosotros hemos venido trabajando usualmente con iGraph, y digamos que muchas de las implementaciones que hemos hecho, sobre todo de visualización y lo del grado y eso lo veníamos haciendo con iGraph. Pero obviamente hay un montón de librerías, por lo menos unas 3 o 4 muy populares. Una de ellas es esta, es NA, que digamos tienen varias rutinas, digamos ya muy populares para hacer los análisis, pero usted tiene que estar muy, muy, muy pendiente de 2 cosas. La primera es que cuando vaya a utilizar esas rutinas, por ejemplo aquí, yo estoy utilizando esa librería para calcular el degree, el closeness, el betweenness y la distancia propia con el eigenvector, utilizando las rutinas de esa librería. Lo que quiere decir que el objeto sobre el cual usted va a hacer los cálculos tiene que ser un objeto que se acomode o que tenga el formato o que sea de la clase para la cual la librería está diseñada. En este caso, ese objeto es un objeto tipo network. Entonces, digamos que mi comentario es que si usted va a utilizar esta librería SNA, asegúrese que los grafos los tiene en tipo network. Entonces, ¿qué hice aquí? Cogí la matriz de adyacencia desde que teníamos de antes, cuando estábamos utilizando iGraph, la transformé a un objeto tipo network y ahí sí hice el cálculo de las medidas. Ahora, iGraph, lo vamos a ver después, pero iGraph también tiene estas medidas implementadas. El degree, tiene el closeness, tiene el betweenness y tiene el eigenvector. Tiene exactamente las mismas medidas. Solamente que, en este caso particular, para este ejemplo, quise utilizar esta librería porque en esa librería hay unos gráficos bien chéveres. Uno de ellos es este, el Gplot Target, que lo que hace es tomar la red y dibujar los nodos, dibujar los actores en unos radios, en unos radios, en unas circunferencias que le permitan a uno identificar la centralidad o la importancia de esos nodos. Entonces, si usted se da cuenta, digamos como que la rutina es exactamente la misma, está toda repetida, solamente que ahora lo único que usted pone diferente es la medida de insumo, ¿no? Entonces usted pone la red y además luego pone, digamos, el degree, por ejemplo. Luego después pone el closeness, luego el betweenness y luego el eigenvalue. Pero la rutina es toda la misma, es un control C, control V. Digamos que toda la rutina es la misma, solamente que está basada en medidas diferentes. Y el resultado es este. Me parece muy bonito. Lo voy a disminuir un poco para que se pueda ver en toda la pantalla. Y es este. Y es que aquí vamos a tener como un dibujo o una representación espacial del sistema, de todas las redes, de toda la red, dependiendo de qué tan centrales sean los nodos. Entonces aquí hay varios mensajes. El primero es que si usted se da cuenta, en todas las representaciones hay 2 nodos que están en colores diferentes, que son los nodos, digamos, más importantes en términos del problema, que son los dos, que eran los 2 instructores clave o los 2 instructores que causaron la división en el sistema social. Estos 2 nodos ya los habíamos detectado antes, que eran como los 2 nodos más populares cuando trabajábamos con el degree, por ejemplo. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, si usted se da cuenta,
esos dos nodos tienden a ser los más populares a través de todas las medidas porque tienden a ubicarse alrededor del centro. Tal vez en el between no tanto, digamos hay uno de ellos que no se ubica tan en el centro, pero en realidad digamos que la tendencia es como muy marcada en ese sentido. La siguiente cosa es que fíjese que aquí usted puede ver como que claramente todas las medidas apuntan a cosas diferentes, es decir, no, un nodo que se considere importante en algún sentido no quiere decir que sea importante en otro. Por ejemplo, si usted está considerando popularidad como una medida de importancia, como lo hacemos con el degree, eso no quiere decir que ese nodo se encuentre entre varios caminos de otros nodos. Usted ve aquí el caso de uno de los instructores que ya se encuentra un poco más alejado del centro. Entonces, lo que usualmente pasa, y es lo que yo veo en los análisis que yo he hecho, es que los nodos que en verdad son muy importantes tienden a hacerlo sin importar qué medida usted esté utilizando. Entonces, número uno es. Y número dos, puede que a veces haya, digamos, digamos, diferencias a través de las medidas, pero pues digamos que eso no es un problema. Lo importante es estar consciente de qué tipo de medidas uno está utilizando para hacer, digamos, la caracterización y para hacer como la descripción del problema. Algo bonito de este gráfico es que obviamente entre más hacia afuera estén en la circunferencia, pues los nodos van a ser menos importantes. Entonces usted ve aquí que sobre todo con el betweenness hay muchísimos nodos en el sistema que la mayoría no son importantes en el sentido que no se encuentran entre los caminos de otros nodos. Así que tenemos como algo de evidencia de que las comunicaciones son más directas en este escenario. Digamos que no hay intermediaciones, no hay trayectorias, sino que son comunicaciones directas en el sistema. Y vemos también que efectivamente las cabezas del sistema social pues siguen siendo como los nodos importantes, particularmente porque se encuentran mucho más cercanos en términos de las conexiones directas que veíamos antes, que ya habíamos, digamos, detectado antes con los betweenness, ¿no? Ahora, esta representación gráfica yo solamente la recomiendo cuando haya poquitos nodos, es decir, si usted tiene un sistema con, voy a inventarme, 100 nodos o algo así, este gráfico pierde mucha relevancia porque ver es más difícil. Entre más nodos usted tenga, la visualización se va a complicar muchísimo más, así que de alguna forma sea muy precavido con la representación si va a utilizar esto. Solamente para redes de tamaño intermedio o pequeño. Si usted tiene redes muy grandes, mi recomendación siempre es, digamos, hacer esa matriz que yo le decía de n por 4 con todas las medidas y hacer un top 5 o un top 10 o bueno, un top lo que usted quiera para identificarlas, digamos, puntualmente. Eso, digamos, lo puede hacer usted con un filtro sencillo sobre la matriz, pues. Ahora, hay este otro ejemplo que me parece bien interesante. Es un poco es un poco, digamos, es un poco muy llevado o muy similar de alguna forma a lo que ocurre con el degree. Y es que cuando usted tenga redes dirigidas, como en el caso de los blocks que veníamos trabajando antes, cuando usted tenga redes dirigidas, usted puede hacer una distinción. Usted puede hacer como una diferenciación en términos de la importancia. Y entonces vamos a identificar vértices que vamos a llamar hubs o centros, que son aquellos vértices que se pueden considerar como importantes no solo por la cantidad de, de aristas
que salen de ellos, no solo por su sociabilidad, sino por el hecho de a cuáles vértices señalan. Entonces, los hubs van a llamarse hubs, van a llamarse centros, los vértices van a ser importantes siempre y cuando señalen a otros vértices centrales. O sea que aquí nuevamente vamos a caer como en esa definición de la centralidad propia, en el sentido que vamos a utilizar como insumo matrices que al calcularle los vectores y los valores propios tal cual vimos en la definición anterior, nos permitan obtener valores grandes, sobre todo después de hacer la descomposición. Y lo mismo en el otro sentido. Entonces, como aquí tenemos redes dirigidas, pues además de poder identificar los nodos que sean hubs, o sea, que sean centrales en términos de su sociabilidad, vamos a poder definir otros vértices que vamos a llamar vértices autoridad, sobre todo por la noción de popularidad, es decir, por la noción de quiénes reciben conexiones. Entonces, los hubs hacen referencia de, bueno, vamos a llamar a un vértice importante siempre y cuando señalen a otros vértices importantes. Y los vértices autoridad se van a llamar importantes siempre y cuando los señalen a ellos otros vértices que se puedan señalar como importantes. Entonces, por eso es que hacemos la diferenciación ya que estamos trabajando con redes dirigidas. Y aquí, nuevamente, la noción de la centralidad propia es clave, porque la verdad es que cuando, ya ahorita que veamos la implementación, identifiquemos esos nodos, la importancia, claro, hay un factor y es que es la cantidad de, claro, hay un factor importante, pero eso lo hace el degree, eso lo hace el degree. Entonces, si usted quiere identificar los hubs y quiere identificar las autoridades con base en la cantidad de conexiones, está bien, eso no es ningún problema. Pues recuerde que cuando nosotros tenemos el degree, tenemos el in degree y el out degree, ¿no? El de los que reciben y los que salen, ¿no? Pero pues usted puede bien tener un nodo que tenga muchísimas conexiones de salida, por ejemplo, pero sean conexiones que no sean tan importantes, ¿no? Entonces, por eso aquí viene la parte de centralidad en términos de, a ver, lo importante es que señalen a vértices importantes. Y eso es lo que hacemos con la descomposición espectral, tal cual hacíamos con la definición anterior, donde trabajamos con este sistema de valores y vectores propios. Entonces, en este caso particular, con este caso de los blocks, donde tenemos 146 nodos, tenemos un tamaño de 187 aristas, una red que es dirigida, que es importante eso, ¿no? Que la red sea dirigida, porque queremos señalar tanto las autoridades como queremos identificar tanto los hubs como las autoridades. Podamos identificar a esos nodos importantes. Entonces aquí, tengo aquí un comentario en el chat, ya lo voy a revisar. Permítame, le muestro lo siguiente. Lo primero es que en iGraph tenemos la opción de calcular los scores automáticamente con Hub Score y el Authority Score. Las dos opciones las tenemos disponibles y va a ser la descomposición espectral utilizando esas dos matrices de referencia, Y por Y transpuesto y Y transpuesto por Y, utilizando exactamente el mismo valor propio mayor y sumando sobre únicamente las aristas que tengan como incidencia el vector el nodo específico con el que estamos señalando. Entonces, ¿qué vemos? Ya voy a ir al chat. Vemos que una vez usted calcule los scores, tanto de los hubs, de las centralidades, digamos, de salida y de las autoridades, o sea, de las de llegada, usted puede hacer una visualización muy bonita utilizando cualquier layout de los que habíamos visto.
Aquí obviamente conviene utilizar uno que no sea circular, porque si no, con un tamaño tan grande no se podría ver nada. Y puede identificar los nodos importantes en las dos direcciones. Y fíjese lo siguiente, fíjese que tenemos los centros, tenemos los nodos que de alguna manera se pueden considerar como importantes, dado que apuntan a otros nodos que se puedan considerar como importantes. Si usted se da cuenta, mire que aquí estas autoridades de la derecha son las que están siendo apuntadas por este nodo grande, cuyo tamaño fue hecho proporcional a los scores que habíamos calculado antes, con la descomposición espectral que habíamos mencionado hace un segundo. Y aquí hay algo importante, y es que esta, digamos, transformación monótona para hacer la visualización, aquí está hecha con la raíz cuadrada. Utilice cualquier transformación monótona estrictamente creciente, un logaritmo puede ser esta buena idea, y la constante de, digamos, de calibración para hacer la visualización. Yo lo hago mucho con prueba y error dependiendo de los márgenes y dependiendo de el point size que esté utilizando en el gráfico. Y la otra cosa es que, bueno, podemos hacer lo mismo tanto para los centros como las autoridades, pero entonces fíjese que usted tiene como esa doble noción de importancia, ¿no? Tanto de salida como de llegada, y no necesariamente es porque tengan muchas conexiones o pocas conexiones, ¿no? Es por la calidad de los nodos a los cuales apuntan o reciben conexiones. Aquí en el chat tengo una pregunta. Alguien me dice, Juan me dice, que cuando un vértice es central es porque una de sus medidas de centralidad lo clasifica como importante. Sí, tenemos que ser muy específicos en eso. Entonces voy a de pronto mejorar un poco el vocabulario, Juan, para que no tengamos, digamos, confusión. Entonces es buena la aclaración. Claro, yo tengo muchas nociones de centralidad o de importancia, si se quiere. Entonces, yo creo que, salvo por esta, no, yo creo que vamos a utilizar esos dos términos de manera intercambiable, centralidad e importancia. No, digamos que no hay como un estándar diferente en términos de las dos palabras. Lo importante, Juan, es que seamos muy específicos, es que seamos muy conscientes de que cuando estemos clasificando un nodo o un conjunto de nodos como importante o como central, hagamos referencia a qué noción de centralidad o a qué noción de importancia estamos hablando. Me explico. Y es que, por ejemplo, en este escenario, que tengo, por ejemplo, aquí en la parte derecha, varios nodos, autoridades que se pueden clasificar como importantes. Estos nodos se están clasificando como importantes no por la cantidad de conexiones que están recibiendo, sino porque están siendo apuntados por un nodo que era importante. Es decir, por un nodo central, por un hub que era bien importante en el sistema de los blocks. Si alguien utilizara el degree únicamente para clasificar los nodos, pues como cada uno de estos vértices recibe apenas una conexión, pues no le van a salir importantes porque apenas están recibiendo una conexión. Entonces, lo más importante, Juan, es que, claro, hablemos de centralidad o de importancia de manera intercambiable, sí, pero seamos muy específicos a qué noción de centralidad nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, estos nodos de la derecha o estos que están aquí abajo, que se ven más o menos importantes, lo son es porque hay un nodo importante que apunta a ellos, más no por el degree, por ejemplo. Y muy seguramente si yo calculara, no sé, las otras medidas de tendencia central, estos nodos no me van a salir tan importantes. Entonces, el gran mensaje es,
Sí, centralidad e importancia podemos usarlo como intercambiables, pero seamos muy conscientes de qué noción de importancia o qué noción de centralidad estemos haciendo. Y siempre, en la medida de lo posible, acompañen con una visualización las medidas. Yo, por lo general, recomiendo hacer los vértices proporcionales a el tamaño de los vértices, hacerlos proporcionales a la medida con la que ustedes estén trabajando, ya sea el degree o el closeness o el betweenness, y hacer, digamos, 3 visualizaciones o 4 visualizaciones dependiendo de las medidas, y ver a través de todas esas visualizaciones, a través de todos esos gráficos, cuáles nodos se mantienen como importantes a través de todos los criterios. Esa es como la recomendación. Y de ahora en adelante, en términos técnicos, en términos de la computación, claro, aquí estamos utilizando algunas librerías para poder hacer los cálculos, porque pues no nos vamos a poner a hacer la descomposición nosotros a mano y todo eso. Entonces, dado que hay como muchas librerías que hacen lo mismo, yo usualmente acostumbro a utilizar como en el código de una vez la fuente, la librería fuente donde estoy utilizando, haciendo los cómputos, ¿no? No es necesario si usted tiene la librería cargada o lo que sea, pero pues acostúmbrese para que el nodo sea, digamos que la lectura del código sea un poco más fácil. Listo. Entonces, en términos, a modo de resumen y a modo de, digamos, práctica, el mensaje de llevar a casa es: tenemos varias medidas de tendencia central, varias medidas de importancia, varias medidas de centralidad, si se quiere. Tenemos el grado, tenemos el closeness, el betweenness, el eigenvalue, y para redes dirigidas tenemos en particular estos hubs y estos authorities. Y es bueno hacer un cálculo de estas medidas a través de todos los vértices, hacer una representación visual, haciendo proporcional al tamaño, dependiendo de la medida con la que estemos trabajando, todos los vértices y poder identificar los más importantes y centrar nuestros análisis en eso. Listo. Entonces, eso digamos como que concluye nuestras medidas de Profe, una caracterización de vértices. preguntita Ajá. como para cerrar el tema. El tema de los pesos, digamos, en este caso podría llegar a cambiar un poco como las cosas en el sentido en que de pronto si vamos al grafiquito abajo a ver si de pronto los últimos que nos mostró sobre los digrafos, creo que así está bien dicho. Sí, entonces aquí en este caso, por ejemplo, si los pesos estuvieran en la partecita de abajo donde hay un nodo que se da a sí mismo, si los pesos estuvieran más, entonces digamos los centros cambian o eso no, digamos, no tiene nada que ver ahí, pues digamos como pensando en términos de que digamos los vértices o toda la red ya tuviera, aparte que fuera direccional, digamos, tuviera esos pesos. Ya entiendo la observación. Dos observaciones. La primera es, me parece importante la referencia. Al principio estaba un poco perdido en la intervención porque no sabía qué pesos se hacía referencia, pero supongo que son pesos de las aristas, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Bueno, muy buena intervención. Estas medidas que acabamos de ver en este momento y las que tenemos calculadas en este script son medidas, y las definiciones y las fórmulas y todo esto han sido medidas que no tienen en cuenta los pesos, o sea, son medidas de alguna forma para redes binarias, ¿no? Ahora, ¿qué se acostumbra a hacer en la práctica a veces? Número uno, si yo tengo redes pesadas, si yo tengo redes donde los pesos estén disponibles para las aristas, hay dos opciones que yo he visto que la gente hace en la práctica, y es, número uno, calcular estas medidas sin tener en cuenta los pesos,
es decir, construir una red, digamos, alterna o una red auxiliar eliminando los pesos, y hacer como el cálculo de las medidas tal cual. Y eso se hace con dos propósitos. El primero es pues ver cuál es simplemente la importancia de los nodos sin tener en cuenta las ponderaciones de las aristas, simplemente teniendo en cuenta las relaciones puras, pues. Ahora, hay algunas medidas que tienen, que no están puestas aquí, pero pues uno las puede, digamos, buscar online o en la misma librería están. Hay que tienen la versión ponderada o que tienen la versión, digamos, eh, la versión pesada ya incorporada. Por ejemplo, si yo voy a trabajar aquí con esta medida de los hubs y de los authorities, pues si usted se da cuenta, las matrices para hacer el análisis espectral eh, están constituidas a partir de la matriz de adyacencia. Si yo tengo una matriz ponderada, pues el cálculo va a estar de los pesos, va a estar incorporado directamente dentro de la matriz. O sea, aquí no hay que hacer absolutamente nada. Entonces, lo que yo haría sería hacer un cálculo, hacer estos mismos dos gráficos, tanto con los pesos como sin los pesos, y ver si hay cambios importantes y ver si hay, digamos, como una influencia importante sobre el peso o la importancia relativa de las conexiones. Ahora, para otras medidas, como por ejemplo el degree, pues ahí el peso no es tan importante porque únicamente estamos trabajando con la cantidad de nodos que salen o que llegan. Pero si usted quiere, digamos, hacer la versión ponderada, pues la podría hacer, que es como con el strength. Recuerde que lo habíamos visto la vez pasada, que es como la suma de todos los pesos incidentes a un nodo. Entonces, mi recomendación es, número uno, yo hago los cálculos, los cómputos, las visualizaciones de las dos maneras para ver si hay cambios estructurales en la identificación de esos nodos, dependiendo de si se tienen o no se tienen las conexiones. Número dos, las versiones ponderadas existen. Por ejemplo, en el degree está el strength, que ya lo habíamos visto. En el caso de esta de los hubs y de los authorities, pues la verdad no hay que hacer nada porque ya está construido directamente de la matriz de adyacencia. Lo mismo que en el eigenvalue. Esta medida de una vez viene ya con su versión ponderada. Y ver si, por ejemplo, de hecho no estoy seguro, pero del closeness, no recuerdo la fórmula de la versión ponderada. Valdría la pena buscarla, a ver si está. Y de forma que podamos hacer la comparación. Pero digamos que mi reacción inicial es, si tengo la evidencia de las ponderaciones, poderlas ver teniéndolas en cuenta y, cómo no, para ver su influencia en la identificación de los nodos centrales. Súper, muy buena observación. No había mencionado mucho, no había hecho mucha énfasis sobre eso sobre eso de los pesos. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna otro comentario, otra idea? Si no, tenemos ya unos minuticos para empezar con el otro tema, pero entonces antes de eso, para los talleres, para los casos de estudio, para, digamos, cuando usted vaya a implementar esto en la práctica, pues la idea de todos estos scripts, la idea de todos estos, digamos, documentos, es que usted, digamos, tenga como ejemplos ya aplicados de cómo hacer las cosas y, digamos, tenga como una inspiración y tenga como algún punto de partida para que cuando yo le pida algo en los talleres o en los casos de estudio, pues usted ya tenga de dónde arrancar, ¿no? Y no sienta miedo de buscar en otras fuentes, otras opciones, pues porque iGraph y NSA, por ejemplo, y Network tienen un montón de funciones alternativas que nos pueden servir para el análisis de datos, que es precisamente de lo que esta clase se trata. Bueno, siguiente cosa.
vamos a la conectividad. Entonces ya pasamos de las medidas de tendencia central. Entonces, digamos que ese es un primer paso, identificar los nodos más importantes. Como que eso es como el equivalente a calcular el promedio, la mediana, la moda en un conjunto de datos común y corriente, pues. Ahora vamos a dar un pasito más adicional, un pasito adicional y vamos a empezar a trabajar con la conectividad. Yo creo que esta es una de las partes, junto con el agrupamiento, más relevantes en la descripción de los grafos, pues porque cuando nosotros tenemos relaciones, cuando nosotros tenemos conexiones, lo que queremos hacer, pues, es identificar qué tan conectados están los vértices. Entonces, fíjense que nuevamente estamos como en un punto como de inflexión, porque igual que con las medidas de tendencia central, con las medidas de centralidad, decíamos, bueno, queremos identificar los vértices importantes. Bueno, ¿qué quiere decir importantes? ¿Qué quiere decir centrales? Entonces lo mismo estamos aquí. Queremos identificar qué tan conectados o qué tan adherentes o cohesivos o qué tan, no quiero decir cercanos, pero sí, qué tan conectados están los vértices. Entonces, pues todo depende de la definición de cohesión que nosotros o de conectividad que decidamos utilizar. Entonces, aquí hay como muchas opciones y vamos a ir sobre ellas durante lo que nos queda de esta clase y de pronto un poco la próxima. Pues porque vamos a tener bastantes maneras de explorar. De hecho, hay maneras locales de explorar esa conectividad, maneras globales también, de forma tanto explícita como implícita. Entonces, yo sé que aún no hace como mucho sentido, todavía quedan como muchos vacíos respecto a estos términos de localidad, globalidad. Bueno, la de local y global de pronto puede ser un poco más fácil de entender, ¿no? La conectividad local hace referencia a la conectividad en vecindades o en vértices particulares, mientras que la conectividad global hace referencia a toda la red, ¿no? Como un todo. Y la explícita y la implícita la veremos en su momento en un par de párrafos. Entonces vamos a empezar con una de las nociones de cohesión más simples y es a través de censos. Me explico. Una de las maneras de identificar la conectividad de una red, una de las maneras de caracterizar la conectividad en una red es mediante la identificación, mediante la especificación de algunos subgrafos de interés y, y sobre todo subgrafos sencillos, es decir, de subgrafos que sean, digamos, fáciles de notar, fáciles de ver. Entonces, entre más subgrafos haya conectados, entre más subgrafos haya disponibles en la red, que estén conectados, pues quiere decir que vamos a tener mayor conectividad a nivel global. Entonces, la idea sencilla es la siguiente. Si yo tengo muchos subgrafos, si el censo de los subgrafos conectados dentro del todo el sistema es grande, eso es un indicio de que a nivel global la conectividad va a ser importante. Pero si yo tengo muy poquitos grafos conectados dentro de toda la red, pues quiere decir entonces que la conectividad va a ser baja. Entonces, esa es como la idea principal, pues. Entonces, antes de ir como en la definición de algunas medidas, como veíamos antes, pues dediquémonos a algunas observaciones simples, pues para poder hallarle sentido a las medidas con las que vamos a trabajar. La primera una es la de clique, o la de click, no sé cómo la podamos decir bien. Le voy a decir clique, así, como en español. Y los cliques son subgrafos que estén completos, es decir,
donde todos los vértices sean asequibles o estén conectados los unos desde los otros. Entonces, aquí hay muchas opciones. Aquí hay demasiadas opciones de Keycless. Por eso es que hay una definición de pronto un poco más fuerte, y es la de los cliques maximales. Y los cliques maximales son aquellos cliques que no están incluidos dentro de ningún otro clic. Entonces, claro, usted ya se puede imaginar en este momento que, no sé, usted puede tener un clique de tamaño 3, por ejemplo, y ese clique de tamaño 3 puede estar incluido dentro de, no sé, un clique de tamaño 4. Entonces, ahí la idea es poder identificar los subgrafos completos, los subgrafos conectados a través de toda la red. Entonces, la idea es hacer un censo, literalmente, la idea es hacer un censo. Porque claro, aquí me faltó una S, aquí es sparse. Porque claro, la idea es que si hay muchos cliques dentro de la red, si la idea es identificar esos subgrafos, entonces, si yo tengo una red con muchos cliques grandes, donde todos los nodos estén conectados, pues quiere decir que la conectividad pues, va a ser alta. Por eso es que hay una de las primeras medidas, uno de los primeros estadísticos con los que vamos a trabajar, ya ahorita vemos cómo los calculamos, es el número clique. Y ese número clique, click number, digámoslo así, es como el número del subgrafo conectado más grande. El tamaño del clique más grande, va a ser el tamaño del clique más grande, del subgrafo completo conectado más grande. Obviamente hacer estas cosas a mano y tratar de verlo o tratar de calcularlo con, digamos, simplemente a vistas es demasiado difícil, pues obviamente hay algoritmos que ya están implementados computacionalmente, los vamos a ver enseguida. Para otras medidas, como el clustering coefficient, que lo vamos a ver después, se llama así el coeficiente de agrupamiento, si se quiere, o de transitividad, van a ser importantes otras cantidades como las diadas y las triadas. Entonces las diadas, pues digamos que son las más fáciles de entender, pues porque solamente usted necesita dos vértices, y el estado de una diada en una red no dirigida, pues solamente hay dos, o nulo o presente, donde hay una conexión entre los dos. En una red no dirigida vamos a tener 4 estados, una diada nula, un estado en el que hay una sola dirección, en la dirección opuesta y las dos direcciones simultáneamente. Digamos, es un poco más de interés las triadas, de alguna forma. Las triadas son muy importantes para establecer la conectividad porque son la base de las estadísticas que vamos a ver en un rato. Porque entonces lo que van a hacer esas estadísticas es contar, hacer un censo y hacer unas frecuencias relativas con base en el número de triadas que haya disponible en el grafo. Entonces, estados triádicos, digamos en una red no dirigida, hay únicamente 4. Bueno, de hecho, siendo estrictos hay más, pero son isomorfos a los que están aquí dibujados. Por ejemplo, este estado número 2 tiene otros 2 grafos isomorfos asociados, lo mismo este de la izquierda, de la derecha, perdón. Entonces, pues, digamos que en términos globales o sin contar los isomorfismos, vamos a tener 4 estados triádicos en las redes no dirigidas. Y para las redes dirigidas, pues vamos a tener 16. Aquí se los pongo desde el nulo. Este es el código 003 y así va a estar en iGraph también. Lo que pasa es que
esto de los códigos, bueno, tiene una razón de ser bien importante y sobre todo para en combinatoria, pero más allá de eso, sobre todo en términos de, sobre todo en términos de la enumeración, cuando lo hagamos computacionalmente, iGraph y bueno, y todos los softwares, por ejemplo, le va a decir, bueno, estados 201, hay tantos. Estados, no sé, 012, hay tantos. Estados 102, hay tantos. Entonces, como que la nomenclatura es estándar, la nomenclatura ya está estandarizada. Entonces, cuando usted le dice que hay no sé, 60 estados triádicos 201, pues usted ya sabe qué quiere decir. ¿Okay? En toda la red hay 60 formas de estas a través de todos los vértices. Entonces, digamos que no se enfoque mucho en la, digamos, nomenclatura, digamos, por eso le pongo aquí el gráfico, y si usted busca en el help del paquete en iGraph, le va a salir exactamente la misma nomenclatura, y de hecho de cualquier paquete. Pero mi punto original es que hay, después de los isomorfismos, 16 estados triádicos que son la referencia, que son el punto de partida o que son el insumo a través de un censo de todos estos estados para calcular las medidas de conectividad que vamos a ver, que vamos a utilizar eh, a través de todos los ejemplos. Entonces, pues claro, si nosotros sabemos, si nosotros tenemos un censo, si nosotros tenemos como una idea de cuántos estados triádicos, sobre todo, hay a través de toda la red, pues vamos a tener en cuenta, vamos a podernos dar una idea de cómo funciona la conectividad. Entonces, en estos 4 minuticos que tengo, permítame, vamos nuevamente a nuestro ejemplo de Zachary, el de siempre. Tengo que arreglar aquí el ejemplo, ya he visto 3 errores de ortografía ahí, donde vamos a tratar de evaluar cómo está la conectividad aquí con esta red que hemos venido trabajando ya a través de todos estos, de todas estas clases. Entonces, para eso, la idea es que veamos, que identifiquemos, pues digamos, todos estos conceptos, todos estos grafos y subgrafos que hemos venido trabajando. Entonces, lo primero es, bueno, ya nosotros sabemos que tenemos 34 vértices, tenemos un tamaño de 78, eso ya lo de siempre. Vamos a empezar a evaluar la conectividad de una manera muy sencilla y es identificando los cliques, por ejemplo. Entonces, mire esto. En este caso, el clique más grande que hay en esta red es uno de tamaño 5. Es decir, el subgrafo conectado, el subgrafo más grande, donde todos los vértices son asequibles desde todos los demás, es de tamaño 5. Y hay 2 de esos. Y muy seguramente esos 2 de esos incluyen los actores más centrales que ya hemos identificado pues con las medidas de tendencia central. Claro, si usted, entonces bueno, aquí digamos en términos técnicos algo importante, simplemente en iGraph usted pone cliques y cliques le da una lista con todos los subgrafos conectados que hay en la red. Y aquí lo único que estamos haciendo es una tabla de frecuencias absolutas donde estamos viendo la longitud de cada uno de esos cliques, es decir, donde estamos viendo el tamaño de cada uno de esos cliques. Claramente hay 34 cliques de tamaño 1, pues obviamente hay 34 vértices, entonces hay 34 cliques de tamaño 1, hay 78 cliques de tamaño 2, bueno, y así sucesivamente. El más grande es, hay 2 de tamaño 5. Claro, si usted se da cuenta, hay 78 cliques de tamaño 2, pues claro, son el número de aristas, ¿no? Es el tamaño del grafo, obvio. Entonces, estos primeros 2 cliques son los 2 cliques que ya habíamos identificado antes, ¿no? El número de vértices y el número de aristas. De tamaño 3 hay 45. De tamaño 4 hay 11 y bueno, de tamaño 2 hay 5. Entonces, y de tamaño 5 hay 2. Entonces, fíjese que
Aquí usted ya puede, digamos, hacer como ciertas, digamos, observaciones. Por ejemplo, si de una red de tamaño 34 tenemos los cliques maximales, el número clique es 5, lo cual equivale más o menos al, no sé, voy a decir casi que un poco menos del 20% de todos los, de la cantidad de nodos total, pues quiere decir que la conectividad, hay un buen grado de conectividad en el sistema. Ahora, identificar los cliques de más grandes es bueno, es una buena idea, sobre todo en redes de tamaño medio o pequeño. Y lo bueno de hacer eso es que podemos ver también si los nodos que habíamos identificado como centrales aparecen dentro de los cliques maximales. Aquí los vemos que sí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que esos nodos tienen como una relevancia fundamental a la hora de establecer las conexiones. Es decir, esos nodos centrales, como uno de estos instructores, como el head o la cabeza de esas facciones, le imprime al sistema, le imprime a las relaciones una conectividad que sin ellos pues estaría ausente. Bueno, tenemos, si queremos identificar aquí, bueno, el número clique ya lo teníamos antes, es 5, ese sí ya lo habíamos identificado antes. Y los cliques maximales, también algo muy chévere, los podemos obtener aquí con max clique. Entonces, claro, de todos estos cliques que teníamos antes, por ejemplo, de los 11 cliques de tamaño 4 que teníamos, solamente hay dos que no están contenidos en ningún otro clique. Bueno, los 5 cliques que habíamos identificado de tamaño 5, pues esos siguen siendo los de tamaño 5. De los 45 cliques de tamaño 3, solamente hay 21 que no están incluidos en ningún otro. Entonces, de alguna manera, tener en cuenta esos cliques maximales es chévere, pues para, digamos, no translapar, ¿no? Como no sobredimensionar la conectividad de alguna forma. Entonces, si yo, aquí tengo un comentario en el chat y creo que ya me tengo que ir despidiendo, es identificar los cliques es importante para darnos una noción inicial de la conectividad, y el número clique y los cliques maximales son lo importante para no, digamos, tener ninguna noción translapada, pues porque pueden haber cliques que estén contenidos dentro de otros, ¿no? Perfecto. Samuel, todas estas están en iGraph, sí. No en SNI. Yo usualmente utilizo iGraph, creo que es la más completa de todas. Cuando mezclo librerías, una costumbre que hago es siempre decir de dónde cada librería. Por ejemplo, aquí, si te diste cuenta aquí, Samuel, yo cuando mezclo librerías, yo siempre pongo el paquete de referencia de donde hago la función, pues, para, para que estemos, digamos, para que todos sepamos de dónde sale cada cosa, ¿no? Si no, es porque estoy utilizando la misma librería iGraph, correcto. Bueno, nada, dejemos aquí la discusión de la conectividad. La próxima vez arrancamos con otro ejemplo acerca de los cliques y de otras subgrafos conectados con una red un poquito más grande, porque ya hicimos con una red chiquitica. Y nada, nos veríamos la próxima vez. Los voy a dejar descansar 5 minutos para que ya en 6 minutos se conecten al quiz y puedan resolverlo tranquilos. ¿Listo? Entonces nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias.